ejercicio que hice antes de maqueta, yo debo dividir, ¿cierto?, este formato en 3 partes, de manera vertical, y en 4 partes, ¿cierto?, esto de acá. Si yo tomo la calculadora y veo el ancho de mi formato A3, me doy cuenta de que cada una de estas guías debe estar a 99, ¿cierto?, milímetros, es decir, 9,9 centímetros, ¿cierto?, del punto cero. Para hacerlo, entonces, vuelvo a mi punto cero, que está acá, y vuelvo a organizar el según transformar. 99, selecciono, transformar, 99. Listo. Y está, ¿cierto?, los 3 formatos del mismo tamaño. A su vez, ¿cierto?, de aquí del punto 0 hasta acá, según la cuenta que yo saqué, debo estar a 105 milímetros. Pongo el punto 0 acá. Disculpen, tengo que ponerlo de nuevo. Estaba mal puesto. Me vuelvo a transformar. Fíjense, lo estaba poniendo mal. 105. Punto 0. 105. Y punto 0. Punto 0. .105. Lo que estoy marcando, chicos, aquí, para que ustedes entiendan, es una guía para yo empezar a diseñar. ¿Ok? Estoy haciendo una guía para empezar a diseñar. Siempre deben considerar, ¿cierto?, que lo que estoy marcando aquí son los plisados, pero no estoy marcando las guías de los plisados, sino que estoy marcando, o sea, técnicamente, la guía de los plisados, sino que estoy marcando los espacios de diseño que yo tengo para trabajar. ¿Cierto? Fíjense bien. Y basado en ello, como es un desplegable, siempre yo tengo que tener cuidado, ¿cierto?, de generar áreas de seguridad cerca de los plisados. Y sigo haciendo guías. En este caso, voy a generar un espacio de trabajo solamente para que lo puedan ver ustedes. No es necesario ustedes que manden esto a la imprenta. Esto es solamente para que ustedes, ¿cierto?, lo tengan en cuenta o lo consideren al momento de estar diseñando. ¿Sí? Siempre alejándolo de los bordes. Esto lo pueden manejar en base a medidas o en base a un criterio, ¿cierto?, visual. Si se dan cuenta, ese espacio respetó el área de corte. Acá no tengo área de corte, entonces lo puedo cambiar, ¿cierto? Lo importante es que no esté pegado al plisado, porque por ejemplo, si ustedes ponen texto en un plisado, dependiendo de la usabilidad que tenga este elemento, ¿cierto?, que yo lo abra o lo cierre muchas veces, o por la fricción, ¿cierto?, que se va generando con un impreso, ¿sí?, esto se podría ir borrando el texto, por lo que podría perder, en este caso, las características de uso del producto. O sea, ¿para qué lo tengo? Por ejemplo, tal vez podrían aparecer indicaciones que son importantes. Y hago exactamente lo mismo en todas las áreas. Es decir, me preocupo, ¿cierto?, de estar generando mi espacio de trabajo. Este es mi espacio de trabajo. Aquí no está el diseño todavía. Sobre esto yo voy a empezar a diseñar, entendiendo que, por ejemplo, marcas, ¿cierto?, o textos deben estar alejados de los plisados, y que en este caso yo lo puedo ver y estructurar como una grilla también para poder diseñar mejor. Fíjense bien. Y todo esto lo tengo aquí en guías, ¿sí? Ya tengo listo mi espacio de trabajo. Esto lo utilizamos, ¿cierto?, considerando
los plisados y el orden en que nosotros establecemos. Lo que vamos a hacer es un desplegable. Para utilizar los software a utilizar, ¿cierto? Para desarrollar este desplegable son dos: Illustrator y Photoshop. Para abrir Illustrator, ¿cierto? Nos vamos al icono de Illustrator y vamos a crear un nuevo archivo. Para crear un nuevo archivo vamos a menú archivo, nuevo, ¿sí? Y recuerden, ¿sí?, que siempre deben estar trabajando con la opción imprimir cuando nosotros estamos hablando de un impreso. Acá aparecen las unidades de medida, ¿cierto? Acá aparece el sangrado, recuerden que el sangrado es el excedente de impresión, el modo de color, que siempre debe estar en CMYK, y en cuanto a los ajustes, ¿cierto? Lo que nos interesa es que cada vez que nosotros realicemos un efecto, ¿cierto?, en Illustrator, como una sombra, por ejemplo, en realidad ese efecto, ¿cierto?, es una imagen raster, ¿ok? Es decir, es el mapa de bit. Por ende, debe tener una resolución, que en este caso vamos a trabajar con la resolución óptima, que es de 300 píxeles por pulgada. Vamos a poner desplegable, ¿cierto? Y le vamos a dar otro tamaño, el tamaño A3, ¿sí? Le vamos a dar un sangrado de 7 milímetros. Yo siempre recomiendo, chicos, que cuando estén trabajando trabajen en la unidad de medida de milímetros. ¿Por qué? Porque a veces la diferencia, ¿cierto?, se nos hace más fácil cuando nosotros trabajemos la herramienta de transformación que yo ya les he enseñado, pero que vamos a volver a recrear ahora, ¿cierto? Ahí está nuestro documento. Si se dan cuenta, ahí está nuestra línea de sangrado y aquí está el documento que vamos a utilizar. Una de las cosas que siempre deben considerar cuando estamos trabajando con un impreso, ¿cierto?, o cuando estamos trabajando en realidad en diseño, es que nuestro espacio de trabajo tiene que estar lo más limpio posible, lo más limpio posible. Por eso es que nosotros trabajamos con esta barra, ¿sí? Si usted quiere que aparezca alguna de las ventanas, las van abriendo desde acá. ¿Cómo hicimos eso? En el espacio de trabajo pusimos diseño. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a trabajar con el desplegable. Lo primero que nosotros tenemos que asegurarnos es de estar trabajando con medidas correctas. Aquí el milímetro cuenta, porque por un milímetro puede, en este caso, dejar de cerrar un tríptico, puede un desplegable no cerrar, o una caja, ¿cierto?, que me quede más grande de lo que supuestamente es, lo que significa que en góndola podríamos tener otros problemas. Para hacer eso nosotros trabajamos con la herramienta de reglas, ¿cierto? Reglas, mostrar, y ahí aparece reglas. Tenemos, estas reglas generan guías, ¿sí?, guías horizontales y guías verticales. Para trabajar en un impreso, nosotros siempre debemos considerar algunos elementos. Dentro de esos elementos está el concepto de la seguridad al corte. Siempre dejamos un margen promedio de 1 centímetro en todos los bordes donde va a haber corte. Si lo dejamos demasiado cercano al corte, corremos el riesgo de que al guillotinar perdamos una parte de esa información que puede ser muy valiosa. No significa que no pueda poner colores al corte, que no pueda poner elementos al corte, porque esos elementos al corte pueden ser parte del diseño. Eso incluye las fotos. Acá en la esquina encontramos, ¿cierto?, nuestro marcador de 0. Si se dan cuenta, la hoja parte de 0, ¿sí? La hoja parte de 0, ahí la ven, tanto en la vertical como en la horizontal. Pero yo puedo cambiar esa ubicación del 0 solamente dirigiéndome acá. Fíjense bien. Ahí arrastro y tiro, ¿sí? Arrastro y tiro. En este caso lo voy a dejar ahí. Muy bien. Si se dan cuenta, y recuerden que siempre acá arriba tenemos barra de menú, submenú, herramientas y ventanas. En el submenú, ¿cierto?, cuando yo pongo, en este caso, una guía, me aparecen las opciones de la guía y dentro de ellas me dice transformar.
Hago clic en transformar, ¿cierto? Y ahí me dice que estoy a 6 punto tantos milímetros. Yo necesito estar a 10 milímetros porque 10 milímetros es 1 centímetro. Si se dan cuenta, estoy en la X y se movió solo. Pongo por acá para que ustedes vean cómo se corre. Selecciono, transformar y esta es la Y. Y le digo que la Y también tiene que estar en 10. Y si se dan cuenta, me acaba de generar un margen. Tiro el punto 0 para acá. ¿Sí? Tiro el punto 0 para acá. Y sigo trabajando con mis guías. En este caso menos 10 porque está al lado izquierdo. Y hago exactamente lo mismo, ¿cierto? Abajo del formato. Tiro el punto 0. ¿Sí? Transformar. Y este es menos 10. Y listo. Acabo de generar, ¿cierto? Acabo de generar mi guía de seguridad. ¿Sí? En las ventanas aparecen las ventanas capas. Yo a esta ventana capa le voy a poner un nombre, doble clic y le pongo guías. Es decir, aquí va a encontrar todas las guías que yo voy a utilizar.